Una conversación en profundidad sobre la figura de Luis Valls. Con Pablo Pérez López y Yago de la Cierva. Hoy vamos a tener una conversación con Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea. Pablo, bienvenido a esta sesión. Muchas gracias, Yago. Te hemos invitado para que nos cuentes de Luis Valls, que nos cuentes el contexto histórico, social y también parte de su vida y qué le motivó para hacer muchas cosas que hasta ahora casi no conocíamos. ¿Cuál es el contexto familiar, social en que nace y crece Luis Valls Taberner? Pues como sus propios apellidos indican, Luis Valls Taberner es el miembro de una familia catalana muy arraigada, con una experiencia grande en el mundo de los negocios, en el mundo de la cultura, en el mundo universitario, en el mundo de la industria, en el mundo bancario también, y compactada por el interés de mantenerse juntos durante tiempo. O sea, como son esas familias catalanas de la alta burguesía que han hecho la Cataluña, vamos a llamarla modernista, son gente consciente de la misión que quieren tener y que tratan de cumplirla, y que van cambiando con el tiempo. O sea, en las distintas ramas de la familia encuentras pareceres diferentes. Pero en lo que a nosotros nos interesa, y mirando a Luis, yo lo que destacaría es, tenía antecedentes bancarios importantes, un tío suyo que va a influir mucho en su vida, Domingo Taberner, va a ser un hombre que es el oráculo que dice en Barcelona si vas bien invirtiendo en esto o no. O sea, la gente va a verle, ¿no?, en un primer piso, donde le dicen, tengo este proyecto. Dice, sí, no. Su padre, en cambio, es un enamorado del saber. O sea, es un catedrático de historia, diríamos, del derecho y las instituciones, diríamos hoy, aunque él ejerció como profesor de historia del derecho y también de historia de España en Murcia y en Barcelona. Y hizo la tesis doctoral en derecho y una tesis doctoral también en historia. Y en sus viajes volvía siempre con papeles, era un hombre extraordinariamente deseoso de mejorar su conocimiento. Para que te hagas una idea, su mayor dolor y su mayor temor durante la Guerra Civil, que a lo mejor eso lo mencionamos luego, era perder los papeles que él había guardado, porque los libros los podía recuperar, los bienes muebles quizá también, y los inmuebles si se destruían pues se podían volver a hacer, pero los papeles los iba a perder para siempre. Entonces ese es el ambiente en el que le cría su padre, que es uno de los que escriben la historia de Cataluña a comienzos del siglo XX en el Instituto de Estudis Catalans, un hombre de la cultura catalana honda, y también están metidos en política. Su padre es diputado provincial, su padre es diputado en el Parlamento catalán cuando Cataluña tiene la autonomía a partir del año 32, y su padre va a ser también diputado en Madrid por la Lliga Regionalista, ¿no? Con esto ya aquí me paro. Claro, entonces vemos que en esas raíces hay una parte muy empresarial, muy económica, muy dirigida a los negocios y una más cultural. Él, cuando decide orientar su vida profesional, elige el derecho. ¿Por qué? ¿Qué tenía en la cabeza? Bueno, no es raro teniendo un padre que se ha dedicado a las instituciones jurídicas, y si te dedicas a cosas de empresa y si tienes en la cabeza también que la vida pública te interesa, porque el derecho, todo esto, te habla de ello. Y en el fondo, cuando él se interesa por el derecho, nunca sabes por qué una persona ha decidido hacer una carrera. Sabemos que él de joven es un hombre brillante, o sea, él es un muy buen estudiante, que le toca vivir unas circunstancias difíciles, porque cuando tiene 10 años estalla la guerra civil en España y su padre tiene que salir de Barcelona para evitar que la familia sufra la persecución por parte de los radicales que en ese momento toman el poder. Se van a Roma y con 10 años él vive en Roma durante un tiempo y luego ya se vuelve a España. Y lo que encontramos en su bachillerato son muy buenas notas, extraordinarias en algunos casos, y un muy buen deportista. Y un hombre con éxito entre las chicas también, ¿no? Era un hombre agraciado y sus hermanas, sobre todo, que eran bastante fans de él, todo hay que decirlo, le veían como el motivo por el que sus amigas venían a verlas, ¿no? Entonces eso tiene su gracia. Entonces la cuestión es, él pudo elegir cualquier otra cosa, pero elige derecho.
y elige Derecho y sus amigos lo ven con completa naturalidad, lo que quiere decir que no resultaba una cosa rara. En ese sentido es muy compatible con la tradición familiar, ¿no? Y con lo que él puede esperar de lo que quiere hacer en la vida. Estudia Derecho y parece que le gusta dar clase y empieza a ser profesor, primero asistente de Derecho en Barcelona y también en Madrid, en la Complutense. ¿Le gustaba la enseñanza? Yo creo que sí. Y luego, él era el quinto hijo de sus padres, pero de alguna manera él tiene algunas características que le van a convertir en un hijo central. Entonces hay una circunstancia que influye bastante en su vida, que es la muerte de su padre relativamente pronto. Y muere en el año 42, inesperadamente, tiene 50 y pocos años. Entonces esto es un condicionante para las decisiones que va a tomar Luis. Eh, los recuerdos que tiene su hermana de esto, Montserrat, que lo cuenta alguna vez, es que no le vio llorar cuando murió su padre, pero le vio muy serio y como que había acontecido. Entonces ahí su hermano mayor, Pedro, empieza a frecuentar el círculo de los banqueros, concretamente de un banco pequeño en el que está un tío suyo, Félix Millet, el Banco Popular. Pero él no. Él sigue siendo un estudiante, tiene que terminar la carrera y se ve que es como si estuviera continuando de alguna manera la tradición de su padre. Esa es la idea que yo me hago. Entonces, comienza los estudios de doctorado en Derecho y al mismo tiempo es ayudante de Derecho, ahora mismo me salta, bueno, de Economía Política, ¿no? Es lo que él da clase en Barcelona y luego también en Madrid, con un hombre muy conocido en España después, que será Enrique Fuentes Quintana, que es como la cátedra que está en el cimiento de toda la economía política española y que tendrá una gran importancia luego en la época de la transición a la democracia. Eso emparenta a Luis con un gran cambio que va a haber en España en los años siguientes, pero le coloca como en una divisoria. Él tiene que decidir, cuando está terminando la tesis doctoral, a la altura del año 50, qué va a hacer. Si se va a dedicar a la universidad o si se va a dedicar al mundo de la banca, el mundo financiero y el mundo de los negocios. Y ahí yo tengo mi teoría de por qué decide una cosa. Pero como he dicho antes, es muy difícil saber por qué los hombres decidimos las cosas. Es más, a veces no lo sabemos ni nosotros mismos. Pero creo que se puede conjeturar algo al respecto, ¿no? ¿Y cuál es tu idea? Mi idea tiene que ver con un testimonio suyo que está repetidas veces en sus cartas, ¿no? Entonces hay otra circunstancia que ha influido mucho en la vida de Luis Valls, y es, para él su familia, los Valls-Taberner, es muy importante, lo hemos dicho antes, tienen una noción, una idea de cuerpo muy fuerte. Pero al mismo tiempo Luis Valls, que tiene un amigo que juega muy bien a hockey, ¿no?, que se llama Benito Badrinas, con el que va a jugar a hockey, Luis Valls jugaba todavía mejor, ¿no? Luis Valls jugaba bien a hockey, jugaba bien a tenis, montaba bien a caballo, ¿no? Era los deportes así que practicaba más habitualmente, ¿no? Con motivo de la muerte de su padre, tiene menos facilidades para la práctica de algunos de estos deportes por alguna dificultad económica, no muy grave, pero que nota la familia. Entonces, Badrinas cuenta que otro amigo común que tenían, que tenía una moto muy potente, una BMW impresionante, que les fascinaba, ¿no?, le lleva por un sitio donde hablan de Dios y tienen reuniones de formación, que es un centro donde están trabajando la primera gente del Opus Dei en Barcelona. Y allí Luis Valls conoce el Opus Dei en los primeros años 40 y a la edad de 19 años, él cuando lo conoce, diríamos, siente lo que llamaba el fundador del Opus Dei la atracción de Jesucristo y decide darle su vida. Entonces esto tiene una gran importancia porque a los 19 años experimenta un cambio y una decisión que va a ser muy importante. Como él lo dice en alguna de sus cartas, lo dice a su madre en concreto, son las dos familias, ¿no? Está para él siempre en el corazón, en el centro, la familia Valls-Taberner y el Opus Dei. Y eso es nuclear toda su vida y lo será siempre. De una manera cambiante, porque cambian las circunstancias de los hermanos, cambian las suyas, cambian las del Opus Dei, pero siempre estará en el centro. Entonces esto tiene que ver con una cosa que sucede luego en el año 50, ¿no? Él pide la entrada en la obra en el 46 y en el año 50 viaja a Roma, donde se ha desplazado al fundador de la obra y está poniendo en marcha la sede central del Opus Dei allí, donde viven también la gente que va a estudiar teología en Roma. Al principio son unos pocos, unas docenas, porque no caben más, están en obras, tienen que ampliar aquello,
Y Luis Valls, que tiene 23 años, en este viaje de enero del año 50, hay que imaginar el frío y la humedad de la ciudad romana en una casa en obras, este hombre ve a José María Escrivá y a su ayudante más próximo, Álvaro del Portillo, completamente agobiados por el dinero. Se han quedado sin dinero para hacer las obras. Tienen que sacar adelante una casa que tiene que albergar a más de 300 personas. No es el proyecto de montar un piso, ¿no? Y Luis se queda con una impresión que él alguna vez escribe así: no ve sentido, no ve sentido a que José María Escrivá, que tiene que ocuparse de cosas mucho más importantes, sacar adelante una misión que se le ha encomendado Dios y a la que Luis Valls se ha dado su vida también, que José María Escrivá esté preocupado por el dinero. Entonces, desde entonces, y eso sí que en las cartas que le escribe a José María Escrivá aparece claramente, él tiene la idea de que tiene que estar en primera fila para resolver ese problema. A mí me llama mucho la atención que esto lo piense un chico de 23 años y que lo haga con tanta decisión. Pero el testimonio de Badrinas en esto es muy interesante, y es una cosa que te dice Badrinas de Luis Valls, es que muy silencioso y como muy contenido, al mismo tiempo era muy decidido y tenía una firmeza que impresionaba a los demás. Cuando tomaba una decisión es como si se asentara sobre ella con una capacidad de concentrarse para llevarla hasta el final que llamaba la atención. Entonces, ese cambio yo creo que está en la raíz de por qué cuando termina la tesis abandona la ayudantía, no se dedica a la universidad y quiere dedicarse a las finanzas. Porque él quiere que en esa segunda familia, en el Opus Dei, el padre deje de tener el agobio económico que tiene. Y de hecho hay testimonios de que se empeña en ello con una fuerza tremenda. Entonces, ese asumir una responsabilidad para ayudar a esa segunda familia a la que se ha incorporado, eso tiene manifestaciones en la búsqueda de fondos. ¿Cómo busca fondos para esas iniciativas apostólicas del Opus Dei? La búsqueda de fondos inicialmente consistía en, primero, poner él el dinero que podía poner, que era muy poco. Esto era común entre la gente, perdón, del Opus Dei de la época. Eran gente muy joven, estaban en el comienzo de su trabajo profesional, tenían pocos recursos en general. Más o menos, ¿cómo era el Opus Dei en esos años? En el 1950, 52. Estamos pasando de los centenares de hombres y unas decenas de mujeres a empezar a alcanzar, ya andando los años 50, cerca del millar. Entonces está creciendo rápidamente en España y se está empezando a expandir por Portugal, por Francia, por Italia, por el Reino Unido, por Irlanda, poco a poco por Europa, luego será por Alemania y va a saltar al continente americano en el año 50, concretamente a los Estados Unidos y a México. Eso se lo y a Argentina, ¿no? Entonces, eso es el Opus Dei en ese momento, pero son muy pocos, ¿no? Y son muy poca cosa, podríamos decir, con todo mi respeto para esta gente, que algunos eran muy consistentes, pero quiero decir que no son gente que tenga una gran trayectoria, ¿no? O sea, Luis Valls, que va a tener una gran trayectoria en su vida, está empezando. Es un chico que acaba de terminar la tesis doctoral, no es más, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pide dinero. Entonces, le pide dinero. ¿A quién le pide dinero? A su madre. Entonces, le habla de que apoye al Colegio Romano y la nombra patrona del Colegio Romano de la Santa Cruz, y él hace como una especie de módulos, entonces pide dinero a ellos, pide dinero a los padres de otros, ¿no? Pues de los Cotelo, por ejemplo, es uno de los que salen en sus listas, y muchos otros, ¿no? Y pide dinero al Estado y pide dinero a los bancos. Y a mí eso es una cosa que me llama mucho la atención porque él recibe varias negativas de los bancos. Experimenta lo mismo que habían experimentado Escrivá Balaguer y Álvaro del Portillo en Roma, que es que se habían quedado sin crédito, o sea, ya nadie les daba crédito. Le ocurre a estos en España. Entonces se enfrenta con, claro, le pide dinero a la Caja de Ahorros de Madrid, le dice que no. La familia Valls... Cuando dices pedir dinero, es pedir créditos. Pedir créditos. Sí, el matiz es bueno. Piden donativos también, pero muy pronto se dan cuenta de que los donativos no son camino, que hay que pedir créditos y devolverlos, ¿no? Veremos por qué esto tiene una importancia grande en el futuro para él, ¿no? Entonces, pide dinero, pide crédito. Los Valls, te decía, tienen en la familia relación con el Banco Popular, pero también con el Banco Español de Crédito y con otros bancos, o sea, no era único. Entonces, Luis Valls está interesado en ir consiguiendo créditos y se da cuenta que eso no sale. Entonces hay un momento en que él
toma la decisión de que quiere dedicarse a la banca. En concreto, quiere tener una caja de ahorros. Tiene sentido que quisiera hacer una caja de ahorros porque tienen siempre, desde el principio, como misión social crear una plataforma de ayuda para cubrir necesidades sociales. Claro, las cajas de ahorros han nacido de la Acción Social Católica, cajas de ahorros y montes de piedad, se decía aquí, como un instrumento para favorecer a aquellos que pasan apuros, ¿no? Habían nacido también dentro de los sindicatos, ¿no? Como las cajas de resistencia. Y eso tenía, teníamos una perspectiva para él buena, le gustaba esa perspectiva. Y no lo consiguió, no le salió, ni crear esa caja de ahorros ni hacerse con alguna. Entró en negociaciones para comprar un banco, el Banco Atlántico. Estuvo negociando. Le pedían una cantidad, 14 millones, y él no había llegado a reunir, iba reuniendo fondos con lo que le prestaban en la familia, que es como el núcleo, la red financiera que él tiene para salir adelante, y decía que estaba dispuesto a dar hasta 12 y el otro no cedió. Y entonces, cuando están en esa negociación, su tío Félix Millet, el que estaba en el Banco Popular de Previsores del Porvenir, que había nacido en el mismo año que nació Luis Valls, en el año 26, después de la guerra, Félix Millet se convierte en el hombre fuerte del Banco Popular, ¿no? Le cambia el nombre, le va a llamar Banco Popular Español a partir del año 47, y Félix Millet era un hombre que se había dedicado más a los seguros, más al negocio de los seguros que a la banca. Entonces, cuando ve que su sobrino, un sobrino brillante en el que él tiene una gran confianza, anda buscando por ahí un banco, una caja, le dice, déjate de cajas, ven a verme que yo tengo esto para ti, ¿no? Entonces lo que viene a decirle es, mira, cómprame mi participación en el banco, quédate aquí, vente aquí a trabajar y yo me voy a los seguros, ¿no? Entonces más o menos ese es el pacto y Luis se adapta a esta nueva solución que no es la que él había determinado en principio y empieza a trabajar en el Banco Popular a partir del año 52. Cuando nosotros hablamos del Banco Popular, para los que tenemos unos años, recordamos el Banco Popular como uno de los grandes bancos de España, pero en aquella época había muchos bancos en España. Sí. ¿Cómo era la situación financiera? Había 2 centenares o más aproximadamente, ¿no? Y la situación financiera española en los años 40-50 era más bien precaria, ¿no? Y un poco vista con perspectiva, poca cosa, ¿no? Entonces, los negocios bancarios son unos negocios que están a la medida de la vida económica española de la época. Funcionan como unas instituciones crediticias que son en su mayor parte bancos nacionales. Hay unas decenas, yo creo que alrededor de 30 o por ahí, ¿no? Hablo muy de memoria. Entre ellos el Banco Popular Español ahora. Y en cambio el resto son bancos regionales y bancos locales, ¿no? Son casi entidades financieras caseras, ¿no? Muy personales, ¿no? Que es lo que luego se va a ir transformando. Entonces, lo bonito de esto es que Luis Valls vive esta transformación y la protagoniza. Luis Valls transforma un banco pequeño, vamos a llamarlo mediano dentro del conjunto, porque dentro del conjunto era un banco mediano, lo transforma en un banco que crece mucho, en una época de gran crisis económica, porque el gran crecimiento del Popular se va a dar desde los 70 hasta los 90, vamos a decir, luego va a entrar en un grado de crecimiento nuevo y todavía mayor, pero el grado de crecimiento que se produce a partir de los 70 es muy fuerte, ¿no? Y eso lo va a protagonizar él. Entonces Luis Valls vive la transformación económica de España muy desde primera línea. Además es muy amigo de gente que hace esa transformación. Y es un hombre que entra también en política, porque va a entrar en el consejo privado de el aspirante a rey de España, de Don Juan, ¿no? Que, me permito hacer un paréntesis, ha sido alumno de su padre, porque cuando su padre estaba exiliado en Roma, durante la Guerra Civil, le daba clases de historia de Cataluña y de historia de España a Don Juan de Borbón, que por eso quiso llamarse con el título de Conde de Barcelona, ¿no? Por el cariño que había adquirido por Barcelona y por Cataluña escuchando las clases de Ferran Valls Taberner. Entonces, Luis Valls se incorpora al Banco Popular Español, participa en esa transformación. ¿Qué es para Luis Valls gestionar un banco? ¿Para qué sirve un banco? Lo primero que Luis Valls entiende del banco, el banco es un servicio empresarial a la sociedad, que tiene que saber hacer que el dinero circule bien para poder promover que la riqueza crezca y que las iniciativas que tienen algunas personas
puedan ser lo más fructíferas posibles. Es decir, es el negocio básico para el buen funcionamiento de la economía en el pensamiento de Luis Valls. De ahí que el dinero, como condición indispensable de muchos proyectos, tenga para él una gran importancia y haya que tratarlo con seriedad. Esto significa que para Luis Valls el servicio a sus clientes es lo primero, para ello tiene que cuidar a sus empleados de una manera esmerada y para esto tiene que ser exquisito con sus accionistas, porque en el fondo son los que ponen el dinero y lo arriesgan más, todavía más que los clientes. Y esto es fundamental. Entonces, ese servicio, el servicio al cliente, el servicio al empleado, el servicio al accionista, la buena dirección, es como el centro del pensamiento de Luis Valls muchas veces y le da muchas vueltas y cambia muchas cosas a lo largo de su vida para ir mejorando. Y emprende un proyecto por un lado y lo abandona cuando ve que aquello cambia y procura adaptarse a la realidad lo mejor que puede. Es un gran observador de la realidad y de los cambios sociales, los cambios tecnológicos, los cambios económicos, para tratar de irse adaptando y de ir transformando la forma que él tiene de hacer. Entonces esta es, diríamos, la primera parte. Pero luego hay una segunda, bueno, y hay una tercera cosa fundamental, pero vamos con la segunda. Vamos con la segunda. La segunda parte tiene que ver con lo que ha impulsado a Luis a dedicarse a la banca. Él no hubiera estado tentado por lo universitario y yo creo que hubiera sido un gran universitario, ¿no? Porque leyó durante toda su vida mucho y tomó muchas notas como su padre. Pero no lo hizo, se dedicó a los negocios porque pensaba que era más urgente y porque había una necesidad, en parte una necesidad familiar. Él necesitaba conseguir dinero y conseguir dinero para unas obras que no eran rentables, que son las obras de apostolado, las obras de una entidad como el Opus Dei que se dedica pues, a promover residencias, a promover centros para la atención de chicos o de chicas, a promover centros de encuentro donde la gente hace reuniones formativas o cursos de retiro o cosas así, que eso no es rentable. O sea, puede que no sea ruinoso, se trata de que no sea ruinoso, pero no da dinero. Entonces, ¿cómo hacer para que eso salga adelante? Entonces él va ideando, eso se ve en los años 50 bastante bien y es muy, muy interesante y muy bonito, cómo él va ideando un sistema por el cual, en vez de pedirle a la gente que le dé donativos, lo que le dice es, déjame tu dinero, yo te consigo una rentabilidad y con ese dinero yo apoyo, por ejemplo, los pagos que estamos haciendo para sacar adelante los edificios de Roma o una residencia en este sitio o el otro. Primero de una forma un poco casera, ¿no? Te doy un rendimiento de un 5%, ¿no? Era lo que daban en ese momento. Junto con otro amigo suyo que se llama Alberto Ullastres, ¿no? Que es también del Opus Dei. Entonces, esto es, creo que una idea embrionaria de lo que luego él va a hacer dentro del banco, que es, muy bien, el banco se dedica a apoyar los negocios y a dar crédito a aquellos que tienen ideas para dinamizar la economía, pero aquellos que tienen ideas para dinamizar la sociedad y no tienen tanto rendimiento económico también merecen apoyo. Démosle apoyo mediante una canalización del beneficio bancario a la ayuda social. Es una visión distinta y muy novedosa de lo que es la responsabilidad social, digamos, de las instituciones financieras. En efecto, bueno, es un poco contemporánea. En los años 50 los norteamericanos ya están hablando de esto. En España no tanto porque llevábamos más o menos... Hablar de retrasos en la historia da un poco de pena, pero en fin, en términos financieros seguramente unos 20 o 30 años de retraso con respecto al funcionamiento de los Estados Unidos, pero creo que no lo aprendió en teoría. Puede que me equivoque, pero creo que Luis Valls no aprendió esto en teoría, leyendo en libros. Lo aprende en la práctica. Y lo aprende porque tiene el deseo de hacer él eso. O sea, él es un hombre que, lo he dicho antes, tiene una mirada sobre la realidad intensa, trata de comprender qué pasa y ve las necesidades. Ve las necesidades de su familia, pero ve también las necesidades de otra gente. Y esas necesidades de otras gentes, él quiere atenderlas. Entonces, efectivamente, a eso lo hemos llamado después responsabilidad social o responsabilidad social corporativa. Y en Luis Valls está desde los comienzos de su ejecutoria profesional y se va institucionalizando de formas muy distintas hasta dar lugar a su herencia en este terreno, que son las fundaciones que nos convocan aquí de alguna manera para el recuerdo de Luis Valls. Entonces tenemos, por un lado,
una faceta profesional como banquero que tiene que satisfacer las necesidades de los clientes, tiene que proporcionar beneficios al capital, a los accionistas y por otro lado tratar muy bien a los empleados. Y por el otro tenemos esa vertiente social. ¿Cómo combina ambos y si en algún momento se confunden o están siempre separados? Él mantiene la idea de que los dos trabajos tienen que estar netamente separados. Es decir, el banco tiene que apoyar los negocios, porque está orientado a ganar dinero. Y esto es lo que el accionista quiere, y esto es lo que tiene que cuidar el Consejo de Administración, y para esto trabajan los empleados, ¿no? El banco se dedica a los negocios y a ganar dinero. Lo social no es un negocio. Por tanto, tiene que estar completamente aparte. Si alguien pide ayuda de tipo social para montar un negocio, se le dice, mire, se ha equivocado de puerta, por favor, acuda a la de al lado. Esto se hace en este otro sitio. Y eso es fundamental para él. Pero hay una conexión, que es una conexión importante. ¿Quién puede apoyar a estos que no pueden ir a pedir dinero para el negocio? Los que ya tienen el dinero, porque temporalmente han llegado al bienestar económico antes que estos otros que no lo tienen o que ni siquiera aspiran a tenerlo, porque se dedican a tareas que no dan dinero. Entonces, él lo que le dice es, y es lo que le propone, por ejemplo, a los consejeros de su consejo de administración, lo que les dice es, bueno, vosotros ya ganáis dinero, o nosotros, él incluido, ya ganamos dinero con el dividendo de las acciones. Y nos cuidamos de hacerlo para que sea así. El banco tiene un beneficio. Entonces, no vamos a cobrar por el trabajo en el consejo. Lo que llaman los bancos las atenciones estatutarias, ¿no? O el sueldo, solo lo tendrán los que trabajen ahí, pero el resto de los consejeros, lo que ganarían en otros bancos, lo vamos a meter en una bolsa, en un fondo, que vamos a dedicar a trabajo social, ¿no? Y eso es lo que acabará constituyendo las fundaciones, ¿no? Lo llaman antes de otra manera, a partir del año 70 lo llaman fundación. Podemos decir, si te interesa eso, por qué las llaman de esa manera en un determinado momento. Y está el tercer elemento que es clave, creo. O sea, a Luis Valls le interesa el negocio, a Luis Valls le interesan las demás personas y sus necesidades, y todo esto le interesa porque le interesa a Dios. O sea, saber ver a Dios en la gente, especialmente en la gente, diríamos, que tiene unas oportunidades menores, pero también en los que están invirtiendo en sus negocios. Y esto es clave. O sea, diríamos, no se puede olvidar porque, primero porque él siempre mantuvo ese criterio en su vida, o sea, Dios fue para él lo más importante, y él vive con una extrema sobriedad. Y es también muy importante entender esto porque, si no, lo que él hace socialmente puede ser interpretado de una manera torcida porque es un poco inexplicable. Normalmente los banqueros no tienen este grado tan intenso de deseo de acción social, de trabajar para las necesidades de otros. Y él lo tiene de una forma muy marcada y es precisamente por la visión cristiana, por la impronta que tiene en él su amistad con Jesucristo. Y eso es, diríamos, muy importante. A mí eso me parece clave porque es en la historia española, puede que en la mundial, uno de los primeros banqueros en los que la raíz religiosa tiene una fuerza dinámica más intensa. Y me gustaría entenderlo mejor. Sí. En eso estoy. Vamos a diseccionar estos tres componentes. Primero, el banco. Él es vicepresidente, luego presidente del banco. Quien manda en el banco, él se siente, en cierto modo, responsable y digamos que tiene que rendir cuentas a los accionistas. ¿Y eso cómo se ve en su vida? O sea, ¿cómo se ve en la dirección del banco que tiene que reportar a los accionistas? Bueno, él es muy cuidadoso en la vida institucional del banco, en trabajar con una gran transparencia y en transmitir siempre cuáles son sus propósitos y cuál ha sido la ejecución. Se va a hacer famoso en España por un documento que se llamó el repertorio de temas, que era una relación de las cosas que habían pasado en el banco, donde no se ocultaban las cosas que se habían hecho mal. Es más, se contaban expresamente para tratar de aprender de esos errores. Esto es muy raro que suceda en una organización. Yo he trabajado en varias universidades y en ninguna de las universidades en que he trabajado
la autoridad académica hace un repertorio de errores, ¿no? Nunca lo han hecho. Ahora nos dedicamos a cultivar nuestra buena posición en los rankings, pero no a contar lo que hemos hecho mal, ¿no? Entonces es curioso porque esto él lo hace. Y lo hace con la idea clara de que, uno, ser transparente es mucho mejor que ocultar las cosas. Dos, aprender de los errores es la única forma de mejorar. Es muy necesario saber qué es lo que estás haciendo mal para poder saber cómo lo puedes hacer mejor. Esto, luego lo mencionaremos a la hora de hablar de cómo concibe él la acción social. Sí. Esta manera de hacer le lleva a que el rendimiento del Banco Popular sea una cosa que va a ir creciendo continuamente hasta alcanzar cotas de relieve mundial a finales de los 80. A finales de los 80 y comienzos de los 90, una de las agencias calificadoras financieras más importantes del mundo dice que el Banco Popular es el banco más rentable y más saneado del mundo, durante 4 años seguidos. Los años siguientes pasará a ser segundo, tercero o cuarto, pero quiero decir, a partir de entonces, lo que se ve es que la manera de gobernar de Luis Valls es extraordinariamente efectiva. Y era el producto de un trabajo muy cuidadoso, de mucho pensamiento y de aprender de los errores. Entonces, yo diría, primer capítulo. Entonces, y el otro es esa sabiduría, esa experiencia, ese trabajo intenso en la parte social, en la gestión de las fundaciones, que está totalmente separada del banco. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué decisiones tomó? Porque lo que hacen las fundaciones que inspiró Luis Valls no son las actividades al uso en muchas fundaciones y menos aún de fundaciones de bancos que se han dedicado quizá a otras finalidades. A él no le interesa el brillo que puede adquirir el banco, sino la gente, las personas. Le interesa apoyar el Opus Dei porque le interesa a Jesucristo y le interesa a la gente del Opus Dei y sabe las necesidades que pasan económicas y quiere apoyarlos. Le interesan también a otra gente. Puedo poner algún ejemplo porque creo que con esto se entiende mejor. Le interesa gente que él ve que pasa necesidades y que si les apoyas pueden salir adelante. Por ejemplo, él le llega la noticia de un preso que está en la cárcel cumpliendo condena por los delitos que ha cometido y que querría comprarse una moto. Está en régimen ya de poder empezar a salir y quiere comprar una moto. Entonces él toma la iniciativa de ofrecerle un crédito para comprar la moto. El preso empieza a hacer recaos con la moto, una mensajería muy sencilla, y a los 6 meses ha devuelto el crédito de la moto. Cuando ya está en la calle, en poco tiempo se le da otro crédito para que compre una furgoneta. Esto se cuenta en el repertorio de temas. Esto es una de las cosas que se cuenta bien hecha, no mal hecha. Se compra la furgoneta. En el plazo de 1 año de que ha salido de la cárcel, este hombre tiene una empresa propia. Entonces, esto es clave en la visión de Luis Valls, porque Luis Valls, una de las cosas que dice en una entrevista que le hacen, es que a él le interesa buscar en la realidad la parte buena y olvidarse de lo demás. Ahí dice que le gusta olvidar. El olvidar se entiende lo malo, la experiencia negativa, las cosas que no han salido, por qué ha ido a la cárcel este hombre, ¿no? Olvidarse de eso y pensar en la parte buena, para saber descubrir aquello que podemos encontrar de amable en los demás. Entonces, esto es un ejercicio que es muy sabio, difícil también, pero muy sabio. Y yo creo que es lo que te decía antes, es una extraordinaria combinación de criterio empresarial, prudencia y criterio cristiano, diríamos, ¿no? Pero hay un elemento más que no es un donativo. Él decide, en esta historia que nos has contado y en otras muchas, él decide dar un préstamo. ¿Qué sentido tiene para él dar préstamos y no ayudas a fondo perdido? Es verdad, eso procede en parte de un lema que tiene, que es que dar dinero, en principio, así, por principio, ni ayuda al que se lo das, ni ayuda al que lo da. Porque en el fondo está humillando al que no tiene y está de alguna manera enalteciendo al que tiene sin que deba ser enaltecido por el hecho de dar. Y él quiere que el hecho de facilitar dinero a otro, en el caso vamos a dejar fuera el negocio, ¿no?, bancario, facilitar dinero en el ámbito social,
facilitar dinero a otro para que pueda conseguir aquello que quiere realizar y que vale la pena, sea una manifestación de la capacidad que tiene el que lo recibe. Y lo será en la medida en que saque rendimiento al dinero que se le da y lo devuelva. Entonces, no es más que el reconocimiento de la dignidad del recipiendario. Entonces, esa es la clave, diríamos, de por qué pide que se devuelva. Por ejemplo, cuando él da ayudas al Opus Dei, a labores apostólicas que promueve la obra, ahí sí que es muy exigente. Pide que se retornen siempre. En las cuentas de 50 años de las fundaciones, de lo que se aporta al Opus Dei, se devuelve el 82%. De lo que se aporta a gente que no es del Opus Dei, se devuelve menos del 50%. Se devuelve mucho menos. Porque también hay donativos que no pueden ser más que donativos. Pongo un ejemplo. Año 81, mes de septiembre, fiesta del Partido Comunista en Madrid. Unos entusiastas del Partido Comunista en Murcia se montan en un autobús y se vienen a la fiesta. Supongo que lo pasarían bien. A la vuelta, cuando van por la carretera, un camión de distribución de pescado invade la calzada de su lado, mueren 23 personas y quedan heridas 22. Entonces Luis Valls ve la noticia y es típica reacción suya, aquí hay una necesidad. Y va a dar dinero para ayudas a esas personas que han tenido esa desgracia durante 6 o 7 años hasta llegar, bueno, no sé, unos 50.000 euros más o menos de la época, ¿no? Traducido a euros en la actualidad. Entonces eso es la reacción ante la necesidad de alguien, ¿no? Puede hacerlo también con un préstamo. Pongo otro ejemplo, ¿no?, que aparece también en la documentación. Yo creo que esto es el repertorio de temas. Joven galerista interesada en el arte contemporáneo en Madrid, muy enfadada con la banca porque no le dan préstamos para llevar adelante su galería de arte contemporáneo. Y Luis Valls se acerca a ella y le dice, ¿qué quiere? ¿No? Entonces, a ver cómo es la galería, ¿qué quiere? De acuerdo, quiere irse a formar al extranjero para mejorar su galería. Le damos un préstamo para irse a formar al extranjero. Se va a formar al extranjero, vuelve, la galería mejora y devuelve el préstamo. Otro ejemplo de, en este caso, préstamo, con una persona que no tiene nada que ver con el Opus Dei. Entonces, dependiendo de la necesidad que él ve, acude de una manera o de otra, pero siempre queriendo levantar lo mejor que hay en el otro. Y esto es muy curioso porque él toma la iniciativa, o sea, leyendo el periódico no va buscando solo oportunidades de negocio, que imagino también haría, sino que también hay oportunidades de servicio, de apoyo a gente que no conoce de nada, ¿no? ¿Te acuerdas de algún episodio en el que él tomara la iniciativa, tomara el teléfono, escribiera una carta y sin que no le hubieran pedido nada, contribuyera? Hay unos cuantos de esos. Podemos empezar por una estudiante, por empezar por el mundo intelectual, que a lo mejor le recordó a sí mismo, que es una estudiante brillante en Estados Unidos, que se está quedando sin dinero para hacer el siguiente paso, un doctorado en América, y sus padres ya no les dan crédito, entonces escribe una carta al periódico diciendo, señores banqueros, nos están engañando, o algo así. Entonces, él la lee, entonces contacta con la familia y les propone un cambio. Un cambio que el padre de familia al principio no quiso admitir, porque esto es muy típico de Luis Valls. Las fundaciones no solo facilitan ayuda financiera, facilitan ayuda técnica. Porque él decía, lo primero que hay que hacer es hacerse idea de cuál es el problema, estudiarlo bien para ver si tiene solución y proponer la solución para hacerlo. Y entonces decir que sí, ir adelante con la financiación. Entonces, él propone a la familia una asunción de toda la deuda que tenían ya de antes por los estudios de la chica para emprender, diríamos, una nueva solución. Entonces el padre se resiste, pero luego dice que sí, la chica sale adelante, hizo el doctorado allí, terminó sus estudios y la cosa se arregló. Otro ejemplo, este más llamativo, ¿no? La ciudad de los muchachos, ciudad escuela de los muchachos. Este es uno de los proyectos en los que él dedicó más ayuda y más interés, porque lo visitaba con una cierta frecuencia, a veces iba todos los sábados o muchos sábados consecutivos a visitarlos. Hemos visto cómo pone todo, digamos, al servicio de hacer un banco muy rentable
al servicio de los accionistas, de los empleados y también de los clientes. ¿Cómo piensa él que deben funcionar las fundaciones? Ya me has dicho el criterio de mejor préstamo que ayuda a fondo perdido, mejor proyectos personales. ¿Hay algún criterio que él haya consolidado con el tiempo y que caracterice ahora a las fundaciones que él inspiró? Lo primero es que si hay dudas sobre un proyecto hay que decir que no inmediatamente, para no crear falsas expectativas. Entonces, él en esto es muy claro. Luego, en segundo lugar, hay que estudiar muy bien cuál es el problema, lo que hemos dicho antes, y estudiar cuál puede ser la solución. Y si se ve que hay compatibilidad con una buena solución, dar la ayuda, ¿no? Y al dar la ayuda, establecer cuál va a ser el camino por el que la ayuda se va a recibir. Las ayudas pueden ser muy distintas, porque él ayuda a cosas muy diferentes. Hay veces que son donativos directos y otras veces son ayudas, diríamos, institucionales que van marcando el camino hacia una cierta realización. Puedo poner un ejemplo para que se entienda. Madres Doroteas, religiosas en la República Dominicana, tienen una casa hogar para recibir a mujeres que han sido arrastradas a la prostitución, las ayudan a salir de la prostitución y a educar a sus hijos. Luis Valls ayuda allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición para hacer eso? Simplemente no hacer nada ilegal, no hacer nada que sea dañino para la mujer o para la infancia, no hacer nada contrario a las leyes del país y hacer algo que esté produciendo un bien. Ese es otro criterio fundamental, ¿no? Tercer criterio, hay que apoyar de manera que eso ayude a levantar al que te está pidiendo. En ningún caso que se acomode de manera que rinda menos de lo que rendiría si no le estuvieras apoyando. Entonces tienes que pedirle un retorno. Por eso tú le haces una financiación a medida flexible, pero le pides cuentas y le pides que lo vaya devolviendo, de manera que él mismo en ese ejercicio de ver cómo va pueda plantearse cómo mejora y no se acomode en la tarea que está realizando. Y le preguntas también si está colaborando con otros, es decir, si le pide a más gente, ¿no? No vaya a ser que le estén pidiendo solo a él. Por ejemplo, no sé, el seminario de Ciudad Rodrigo quiere acondicionarse mejor para que se celebre allí con brillantez una exposición sobre las edades del hombre. Este es un caso también real. Luis Valls ayuda, pero pregunta, ¿quién más colabora? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cuál es el plan? ¿No? Entonces la fundación se interesa por ello, lo estudia con detenimiento, con el obispo, con el rector del seminario y toman la decisión, ¿no? Y, por último, siempre hay que procurar que no se sepa. O sea, Luis Valls no está interesado en que esto se sepa. Esto conecta con lo que hablábamos antes de no quiere que tenga relumbrón. Él dice que es porque se evita el efecto de llamar a otros y que se forme una cola para venir a pedir. Es posible, sí, esto es razonable, pero yo creo que también es por un precepto evangélico. O sea, que él no quiere aparecer en la medida de lo posible. O sea, él en esto permaneció muy oculto y incluso quiso que su archivo se destruyera, que afortunadamente sus albaceas pensaron que era una decisión que se podía reconsiderar. A los historiadores esto tiene un gran valor, ¿no? Y lo agradecemos, aprovecho para agradecerlo. ¿Cómo selecciona a la gente a la que quiere dar? ¿Hay proporciones? Porque claro, él teniendo en cuenta que sentía muy fuerte las necesidades económicas de los trabajos apostólicos del Opus Dei, ayudaría más al Opus Dei. ¿Y los demás cómo entraron? Los demás entraban porque venían, o porque le llegaba la noticia, o porque él daba el paso adelante. Antes me preguntabas, ¿cuánto toma la iniciativa? En su archivo hay unos recortes de un mendigo que se ha quedado en paro y que vive bajo un puente en el centro de Madrid, ¿no? Entonces, toma nota del asunto y a ver qué se puede hacer por él, para que tenga un trabajo y para sacarle de allí. Pues además ve que es un hombre ordenado y aseado. Además, el reportaje estaba hecho en una revista de no muy buena nota, Interview, y de ahí salen los recortes. Y toma las medidas a partir de esos recortes para cambiar la vida de este hombre y que pueda acabar trabajando de jardinero o no sé de qué acabó, porque es unos proyectos que aparecen ahí. Quiero decir, es muy variado. Pero luego hay una canalización que es la gente que ya conoce
que existe esta ayuda. Por ejemplo, las becas al estudio y los créditos al estudio. O, por ejemplo, el banco, en el año 98, el Estado español decidió que iba a poner en marcha un programa piloto de conceder créditos educativos a los estudiantes y complementaran el sistema de becas. Entonces ahí concurren varios bancos españoles y uno de los bancos que sale elegido es el Banco Popular para sacar eso adelante. Entonces, esto es como las cerezas, en cierta manera. O sea, Luis Valls está continuamente pendiente de qué pasa en la realidad que puede necesitar una ayuda. Él se dispone a ayudar y luego esos otros que necesitan la ayuda le dicen a otros, oye, mira, este te puede ayudar. Evidentemente, muchos de los que reciben esa ayuda son cristianos y católicos, pero otros son miembros del Partido Comunista que han tenido un accidente de tráfico, ¿no? O miembros del Partido Comunista o simpatizantes, vaya. Pero, ¿qué más da? A él lo que le importaba era el sufrimiento de esa gente y cómo podía paliarlo de alguna manera. Las iniciativas del Opus Dei, ¿qué le ocurre? Como a toda iniciativa apostólica o las iniciativas de la Iglesia, que son insaciables, porque crecen continuamente, gracias a Dios, y esa necesidad se amplía de manera permanente. Entonces, nunca está bien atendida. Entonces, ahí siempre tiene la cuestión de irlo atendiendo. Y se ve que con el tiempo, porque hay algún documento en el que se ve, él va teniendo experiencia de cómo ir mejorando en la manera de ayudar, ¿no? Y de qué maneras de ayudar han podido ser contraproducentes en un momento y hay que cambiarlas, y mejor hacerlo de esta manera, o mejor pedir esto otro, ¿no? O mejor en esto mejor no ayudar, en esto mejor sí. Diríamos, es lo mismo que lo del repertorio de temas que hemos comentado. Aprender de los errores, ¿no? Cambiar las cosas que se deben cambiar. Porque a medida que va cambiando el mundo, también tienes que cambiar tú. Y luego la gente que llega a pedirle ayuda lo conoce de maneras muy variadas. Lo conocen muchas veces por el boca a boca, porque por mucho que diga que no se diga, y no se dice normalmente en la prensa, la gente lo sabe. De hecho, se publica en la prensa, ¿no? En el año 2013 hay una noticia que dice el Banco Popular que dedica el 3% de sus beneficios a labores sociales, ¿no? Muy bien, pues hay gente que lo sabe y que acude a pedirlo. Por lo tanto, vemos, digamos, como un deseo de ayudar, de resolver problemas, pero son siempre problemas pequeños no para los que lo están sufriendo, pero sí no son grandes proyectos, sino proyectos pequeños donde el centro es la persona, no es un museo, no son obras de arte, no son conciertos, ¿no? Está muy centrado en la persona, en problemas personales. Sí, aunque a veces puede ser una institución. Por ejemplo, un hospital en el Congo. La mayor parte de la ayuda que envía a Congo, a la República del Zaire, ¿no? Luis Valls, tiene que ver con el Hospital Moncole, que promueve a alguna gente de Opus Dei con otros amigos suyos allí. Lo personal ocupa un porcentaje muy importante, ¿no? Y es, diríamos, clave. Pero, lógicamente, cuando la ayuda se amplía, cuando ya las fundaciones fueron teniendo más recursos, lo institucional, las peticiones que son de carácter institucional, tienen también un peso importante. Entonces, esa visión que tiene él de un banquero tiene que resolver no solamente los problemas de la parte financiera, sino también los problemas de la gente que no tiene medios para llegar a los bancos, esa conciencia que le llevó a convencer a los consejeros de su banco de que cedieran esas atenciones estatutarias. Aparte de esto, él promovió que otras personas también colaboraran en otras actividades solidarias. Antes has hablado de esa faceta de amor a la transparencia como gestor de un banco. ¿Cómo vivía esa transparencia cuando gestionaba o cuando impulsaba la labor de las fundaciones? Pues en primer lugar, cumpliendo con la ley, porque las fundaciones eran fiscalizadas por los organismos apropiados, ¿no? El patronato correspondiente y luego los que el Estado marca, ¿no? Entonces, para controlar que las fundaciones están haciendo lo que dicen que tienen que hacer. Entonces, todas estas fundaciones presentan cuentas y rinden cuentas ante el Estado español, en este caso, o en el caso de la Fundación Internacional, supongo que también en organismos de carácter europeo, porque esa se crea cuando ya España se incorpora a la Unión Europea, a las comunidades europeas, y adquiere una dimensión nueva el tipo de acción que está realizando. Entonces, eso es lo primero, ¿no?
Y lo segundo es no ocultar nada de lo que ellos están haciendo. O sea, esto en la prensa se tiene noticia cuando los periodistas quieren dar noticia de ello. No se va insistiendo en ello, pero de vez en cuando está ahí. O sea, se cuenta. Y supongo que las memorias, digamos, de las fundaciones, cada una de ellas va contando dónde se... Efectivamente. Sí. Sí, ellos publican cuáles son sus acciones, en qué han invertido, cuáles son sus fondos propios, los donativos que han recibido, en qué están dedicando la asistencia que realizan en ese momento, etcétera. O sea, lo ordinario en una fundación. Y nos quedó colgando de antes esa, esa predisposición que tenía a ayudar a gente con sus proyectos vitales, y hay muchos estudiantes. ¿Cómo en concreto ayudaba a estudiantes a terminar sus estudios o a hacer las tesis de doctorado, etcétera? Pues en el caso del estudiante, ese principio general que hemos mencionado suyo, que es el donativo tiene que servir para sacar lo mejor de esa persona y sacándolo acreditará que está mereciendo la ayuda que se le presta y que es una ayuda, por tanto, que él se ha ganado, que no es simplemente un donativo de alguien. En el caso de los estudiantes, él crea un programa por el cual los buenos rendimientos académicos redimen del propio crédito. Es curioso porque en Estados Unidos ahora ha habido un debate estos últimos años grave sobre esta cuestión. Las universidades son muy caras, los créditos son tremendos, te endeudas casi de por vida y los estudiantes decían que se condonen las deudas. Bueno, pues esto ya Valls lo tenía pensado. La deuda se puede condonar, pero no la puedes condonar de una manera gratuita porque es humillar al que ha recibido el crédito. Y aparte es crear un precedente malo, ¿no? Un poco absurdo en realidad, pues ya no es un crédito, sería una donación, ¿no? Por lo tanto, es un estímulo para sacar lo mejor de cada uno. Exacto, que es la finalidad de la ayuda siempre, demostrar que dentro de esa persona hay algo que le hace merecedor de lo que por el momento no tenía. Lo que aparece con Luis Valls, que es lo que te decía antes, en la historia es una cosa nueva, que es la dimensión de ayuda social del laicado, en este caso de un laico banquero. Entonces, ¿cómo se produce el influjo social cristiano cuando un laico que trabaja en este caso de banquero, otro trabajará de, no sé, de profesor universitario o de chofer de camiones, tiene un efecto social en las cosas que hace, porque vive preocupado por los demás. Entonces, el caso de la preocupación por los demás de un banquero, por la misma raíz que tenía la preocupación de Luis Valls por el dinero como fundamento de la promoción de proyectos, tiene un eco especial. Pero yo creo que es un caso particular de cómo se manifiesta en la historia la presencia de la caridad de Jesucristo. O sea, cómo el contacto con Jesucristo genera ese afán de darse a los demás que se plasma en el caso suyo de una manera particularmente viva, interesante y relevante, por el relieve que tenía su calidad humana y profesional. Es muy interesante ver cómo la decisión de alguien puede cambiar el mundo de una forma muy interesante. Y esto es precisamente el fruto de esa idea de la dinamización del laicado en la vida cristiana, ¿no? Y claro, efectivamente, no puedes determinar esto. O sea, Luis Valls no está obligado a ayudar de una determinada manera, pero es evidente que ayudó mucho, por ejemplo, a la Iglesia. Pero ya también, lo hemos dicho, a otros que no tenían nada que ver con la Iglesia. Pero es muy interesante, ¿no? Antes has hablado de cómo él prefería que no se supiera, en parte para que no hubiera fila, pero también por la misma esencia de lo que es dar o recibir en la iglesia. Em, ¿Qué estaría pensando él de esta entrevista, de dar a conocer esta faceta de su vida que era casi desconocida, porque se le conocía como banquero, pero no como filántropo? Creo que no lo hubiera permitido, porque a pesar de que le gustaba la transparencia y algunas de estas cosas que hemos contado en la cuenta, en el repertorio de temas, pero nunca centrada en él. O sea, no le hubiera gustado. Entonces esto no le hubiera gustado nada. Ahora bien, el tiempo cambia mucho las cosas. Entonces, el tiempo de Luis Valls terminó en 2006 y nosotros tenemos ahora la oportunidad de aprender de cosas que él nunca
iba a manifestar públicamente en su vida. Entonces nos interesa entenderlas. Nos interesa mucho entenderlas porque también con frecuencia corremos el riesgo de malinterpretar. Siempre tenemos que interpretar, pero puede haber quien malinterprete. Y estamos casi empezando el año que conmemorará su centenario. Y si tuvieras que recomendar, hombre, pues como banquero, ¿qué legado deja? ¿Qué cosa se puede aprender de Luis Valls como banquero? Y luego te preguntaré de las otras dos facetas. No, como banquero, ¿cómo se aproximaba al mundo del negocio, al mundo de dejar dinero y apoyar a negocios, a empresarios, que no han hecho otros, que no es necesariamente ni mejor ni peor, pero que es propio suyo? Es otra buena pregunta. Mira, yo creo que él, uno, supo aprender de los demás muy cuidadosamente. Él admiraba mucho a otros banqueros españoles y extranjeros. Dos, se dedicó toda su vida a afinar su manera de gobernar, que es otro tanto que decir, a ser cada vez más prudente, en el sentido de la prudencia clásica, no prudente en el sentido de ir despacio por la carretera, que es la penosa degeneración de la palabra prudencia en nuestros días. ¿No? Ser prudente en el sentido de ser capaz de gobernar poniendo los mejores medios para alcanzar los mejores fines. Entonces esto hizo que un pequeño banco o un mediano banco español terminara siendo banco más rentable del mundo y mejor saneado. Entonces es una buena lección. O sea, si te pones, puedes conseguir ser un hombre muy prudente. Por lo menos Luis Valls lo consiguió, ¿no? Y era un chico de Barcelona del año 26. Quiero decir que no era un extraterrestre. Pero en ese sentido, que quizá también deja un legado de formación de personas brillantes que han hecho los huesos a su lado, ¿no? Que ha inspirado a muchas personas. Sí, de hecho hay algunos que han trabajado con él, que le admiraban profundamente, que son ejecutivos extraordinariamente valorados en el mundo, en la actualidad, ¿no? Yo de eso no sé mucho, o sea, pero lo poco que sé me hace pensar que estamos ante un hombre que con el tiempo irá adquiriendo más relieve su figura, ¿no? Legado en el mundo, digamos, de la filantropía, de ayudas a cubrir las necesidades sociales. Bueno, eso sigue vivo, son las fundaciones que aquí nos convocan, y eso es bastante impresionante ya. Porque que sobreviva a tu vida, valga la redundancia, ¿no? Que llegue más allá de ti aquello que habías iniciado, tiene la señal de que has sabido hacerlo de forma que cuando faltes siga funcionando. Y eso no es nada fácil de hacer y todo el mundo lo sabe. Quizá los universitarios lo sabemos más todavía, porque a veces cuando desaparece el que se dedicaba a esto ya lo que queda es un erial, ¿no? Y en este caso no. Ciertamente hay una parte que tiene de apoyo que puedes decir, bueno, es que tiene que ver con instituciones cristianas o tiene que ver con el Opus Dei y eso le da una cierta continuidad institucional. Bueno, sí y no. Hay algunas cosas que han nacido al lado o colaborando con el Opus Dei que han desaparecido porque se gestionaron de una manera que no ha habido forma de darle continuidad. En cambio, las fundaciones que promovió Luis Valls sí que tienen esa continuidad. Entonces eso habla bien de su prudencia y habla bien también de los que han heredado esa tarea, que son gente que ha sabido continuar y, creo yo, porque las cosas nunca se pueden dejar estáticas, cambiar lo suficiente para que sigan funcionando y que hoy día sigan prestando el servicio que prestan. Y el tercer elemento, que es ese estar movido por una motivación sobrenatural, es un poco sorprendente incluso en los rasgos de su vida que tienen que ver con la gestión del dinero, con la pobreza personal, con el desprendimiento, para un banquero que tiene al alcance de la mano cualquier fondo, cualquier capacidad económica, ¿no? Sí, llama la atención. El otro día vi en el archivo una de sus declaraciones de la renta, ¿no? Que él salía a pagar 180.000 euros, ¿no? Pero bueno, había ingresado. No era de los que más ganaban. Ganaba 5 o 6 veces menos que algunos colegas suyos españoles, ¿no? Que ganaban eso, 5 veces más.
Pero lo que le llamaba la atención a la gente es que en 10 años le habían conocido 6 trajes, ¿no? Y que no se iba de vacaciones ostentosas, ni tenía una residencia especialmente llamativa, en fin, que era un hombre muy austero, ¿no? Entonces no sabían cómo explicarlo. Le llaman mitad monje, mitad banquero. No, monje nunca fue, pero es muy interesante porque es de los pioneros de un cambio que con el tiempo veremos el efecto que produce. Entonces yo pienso que Luis Valls es un ejemplo señero de qué ocurre cuando en una profesión que había estado vetada para la gente que se propone la santidad como meta de su vida, eso se convierte en el centro, al mismo tiempo que la realización de su trabajo profesional como tal trabajo es cuidada esmeradamente. Entonces esa misteriosa relación que hay entre la presencia de Dios en lo más común, es decir, lo decía Santa Teresa de Jesús, entre los pucheros anda Dios, entre los balances contables anda Dios, ¿no? ¿Pero cómo? Pues depende de cómo lo interprete, ¿no? De cómo sepa ver a Dios en el mundo que le rodea ese cristiano concreto, ese banquero concreto, ¿no? En este caso, Luis Valls. Estamos llegando al final de esta conversación sumamente agradable. ¿Hay algo que se ha quedado en el tintero y que te gustaría? Dice, hombre, no me puedo permitir dejar fuera esta historia, este rasgo de Luis Valls. Llama la atención su humildad, creo. A mí por lo menos me llama la atención mucho. Él tenía un gran gusto por los conceptistas españoles del Renacimiento, ¿no? Por las ideas sintéticas formuladas de una manera muy clara y también un cierto amor al silencio, a saber escuchar, ¿no? Para tratar de comprender bien la realidad. Entonces creo que hay un afán en él de que crezca algo que tenía por carácter, que es la capacidad de recibir, ¿no? De comprender, de escuchar. Pues tendremos que volver a hablar porque hemos dejado fuera cómo es posible que un banquero financie a un partido comunista, cómo un banquero, los bancos en general, ante los medios de comunicación, pues hay una relación poco fluida y sin embargo él trató a muchísimos periodistas y muchísimos periodistas le podían llamar y muchos otros temas que han quedado en el tintero. Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea en España, muchas gracias por este fabuloso coloquio. Muchas gracias, Yago, a ti.